Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Llena el corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Señor, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu consuelo. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. Eduardo Morín. Intercede por nosotros. Bueno, primero explicarle que no es que me sienta muy especial o más especial que nadie en el acril, al contrario, es que nunca he dado un rollo sentado, ni en cursillos ni en talleres, y entonces también me parece que lo que voy a presentar, y prefería que hubiera estado allá abajo, pero ya lo habían preparado acá arriba y no quería hacerles doble trabajo, pero sí agradezco que me hayan acomodado de esta forma. Y quiero aclarar que cuando recibí el título de este rollo, pues yo dije, enfermedades, wow, pues yo puedo hablar mucho de las enfermedades del movimiento, porque en Estados Unidos está crónica la enfermedad. Pero luego miré y decía efemérides. Entonces ya miré y dije, bueno, se equivocó, la ortografía está mala, pero la busqué en el diccionario y dice acontecimientos históricos notables. Entonces no son enfermedades, pero sí hablaremos algunas de las enfermedades aquí. Y pues no me han dado mucho tiempo, por eso quiero explicar. Miren, este libro lo conocen ustedes, Historia de un carisma. Sí. Este libro no lo conocen, a lo mejor algunos no habrán visto. No. Es documentación para un estudio. Entonces tiene Mallorca y tiene el dibujo de la isla, Palma, pero fue escrito por el padre Juan Capó. Yo viví mi cursillo en Puerto Rico, en la diócesis de San Juan, y el padre Jaime Capó fue mi director espiritual del cursillo, y fue por muchos años antes que yo viviera y luego después que yo viviera el cursillo en 1981, por la gracia de Dios. Entonces, él hizo este estudio que parece ser el carisma según el clero y pues obviamente el carisma fundacional de Eduardo. Entonces, pues yo he escogido estos dos libros, quizás hacer una pequeña comparación, no es poniendo por debajo ni a este parecido, porque se explica por sí solo, porque son personas que contribuyeron, pero no a tal nivel como muchas veces reclaman, porque cuando yo viví el cursillo, eso fue lo que me dijeron, uno de los fundadores, el padre Jaime Capó. Y claro, Jaime Capó, hermano de Juan Capó, que sí fue instrumental en los cursillos en el comienzo, pero desde el 49, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Y tampoco estuvo mucho tiempo, solamente dio la parte del retiro y ya se marchó la mañana siguiente. Y luego, pues, pero Eduardo siempre llamaba al padre Juan Capó como el teólogo de los cursillos. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, pues nuestra intención aquí, o también alguien me decía, de los que no pudieron venir o no quisieron venir, de que aquí vamos a cambiar cosas del carisma. Nosotros no tenemos ni autoridad, ni esa es la intención de cambiar nada para el carisma, porque no tenemos ni la autoridad ni la categoría. Simplemente venimos aquí a estudiar sobre las fuentes del movimiento que el carisma, y por eso, por la gracia de Dios, tenemos a estos hermanos también de Mallorca que están aquí para también ayudarnos con esto. Aquí lo que queremos es compartir lo que es el carisma y comprenderlo un poco mejor para que así pues podamos tratar de ayudar en nuestras diócesis locales también. No venimos a cambiar nada, simplemente a comprenderlo mejor. Entonces, ya se ha hablado mucho del comienzo, pero pues como la palabra dice, efemérides, acontecimientos históricos, pues bajo la insistencia de José Fedragut, Eduardo Morín vivió el cursillo, el segundo cursillo de los jóvenes de la Acción Católica. Entonces, de ahí pues
Ustedes saben que él pues siempre no estuvo muy a tono con la acción católica, pero vivió, y ese cursillo lo vivió bien profundo, aunque pues no le gustaban muchas cosas, específicamente pues cómo se presentaba y la duración. Y pues ya Ramonet nos habló sobre pues, el cambio de más corto, y Eduardo pues sacó las cosas que él creyó mejor, incluyendo algunos de los rollos y la sistemática en las decurias, que Eduardo vio que era muy vivo y muy aprovechador. Entonces todo eso se incorporó. Y eso pues entonces en 1943 pues Eduardo vive el segundo cursillo de adelantados de peregrinos. En el 43 también desarrolló el rollo del estudio del ambiente, y estas son efemérides del movimiento en sus comienzos, importante. Desarrolla el rollo del estudio del ambiente el 8 de diciembre, lo presenta en el seminario diocesano de Mallorca, como dijeron esta mañana, en el 44. En el 44 pues también sabemos el cursillo primero de Cala Figuera, que es como mejor se conoce, con las adaptaciones y el método nuevo de Eduardo Morín. Y ya todos sabemos, no habrá que entrar en detalles en el contenido. Pero este nuevo enfoque, iniciado en 1944, marcó el inicio de una etapa en la que el método se fue consolidando a través de las experiencias y la reflexión conjunta y sus impulsos. Eduardo, en el 1945, expone su rollo Estudio del Ambiente en el tercer cursillo de adelantado. Nuevamente, corrección, porque me estoy adelantando a mi rollo, y fue en el 45 que Eduardo expone su rollo en el tercer cursillo de adelantado. En 1946, segundo cursillo con las adaptaciones de Eduardo. En San Salvador, o sea, el cuarto cursillo de jefes de peregrinos, pero con el método de Eduardo fue el segundo. Y aquí me voy a parar un momentito en este cursillo de San Salvador de 1946. Ahí estuvieron como rector Eduardo, Antonio Ruiz y Guillermo Estarellas. Importantísimo ese nombre, Guillermo Estarellas, en este cursillo del 1946. En la clausura llegó también el conciliario diocesano, el padre José Lameto, quien presidiera la misma clausura. Ahora, curiosidad, diocesidad o historia, porque aquí en este libro, como decíamos, posiblemente como carisma clerical del cursillo, en la revista Proa hay un comentario, una entrevista que le hacen a Guillermo Estarellas. Entonces voy a leérsela, y decía: preguntamos a Guillermo Estarellas. En el 1946 se celebró un cursillo en San Salvador y tú, Guillermo, formabas parte del equipo. ¿Qué supuso aquel cursillo? Comentado en Proa número 94. Esa fue la pregunta del escritor de la revista Proa. A lo que Guillermo responde: este cursillo es considerado como el cursillo de cristiandad cero. Era un cursillo titulado Adelantados de Peregrinos, pero aquí en la entrevista, Guillermo, que estuvo con Eduardo, dice: la experiencia fue que para mí fue el cursillo cero. Haciendo nota, en este cursillo, segundo con el método de Eduardo, se utilizó el mismo método que en el del 44 en Cala Figuera. Lo único es que Guillermo no estaba en el de Cala Figuera como dirigente. Yo digo, si Guillermo hubiera estado en el 1944 en ese cursillo,
Entonces, hubiera dicho cursillo número 0, Cala, y cursillo número 0 más 1, el de San Salvador. Pero como él vivió este y no vivió el otro, pues dice, ese es el cursillo número 0. Pero hay más de esta entrevista y esta pregunta y la contestación de Guillermo. 2 puntos sobresalientes en la contestación. Utilizó la palabra cristiandad. Voy a continuar. Es considerado el cursillo número 0, pero también fue un cursillo de cristiandad. La palabra cristiandad ya estaba ahí. Estamos hablando de 1946. Entonces, se dice que el cursillo no se llamaba cursillo de cristiandad, se le llamaba simplemente cursillo. Es verdad, también se llamaban cursillos de adelantados, y había muchas clases de cursillos. Pero Guillermo ahí en esa entrevista dice de cristiandad. Su contesta a la pregunta continúa y dice, para nosotros este cursillo supone ya una novedad, comparado con lo que se hacía, y sobre todo el espíritu suponía una novedad en el clima general de Acción Católica. Esto último confirma mi comentario anterior, ¿verdad? De que si Guillermo hubiera estado en el de Cala, entonces hubiera dicho que ese sí que era el 0, y este sería el 0 más 1. Entonces, otra palabra clave, una novedad. Y aún continúa en la entrevista y le preguntan, ¿en qué consiste esta novedad? A lo que Guillermo contesta, por parte nuestra, seglar, había conciencia clara que nos salíamos de la sistemática de Acción Católica. O sea, ya no era lo que habíamos hecho antes de Cala. No, esto es una sistemática completamente diferente, un nuevo método. Sabía que nos salíamos de lo que hacía la Acción Católica, ya no era lo mismo. Nos sentíamos, esto es parte de la contestación de él, nos sentíamos los seglares menos reglamentados, más nosotros. Novedad quiere decir primicia, invención, idea, descubrimiento, y eso fue lo que fue ese rollo, ese cursillo, y el de Cala también, porque era el mismo método. Nos sentíamos más nosotros, seglares, nos sentíamos libres, expresando ahí las vivencias. Pues hemos de notar que aún no existía el debate de cuál fue el primero, pues aún no había llegado el 49, estamos hablando del 46. Esta entrevista fue hecha en 1947, pero tampoco no había llegado el cursillo del 49. La contesta de Guillermo, quizá con sentimiento de logro, de gozo a la vez, de haber vivido algo muy diferente, libre, fraternal, fue una contesta notablemente natural y que sale del corazón, aunque no parece que lo estén cuestionando a él, ni que le estén pidiendo una comparación, pero él naturalmente responde de tal manera, fue algo que de verdad fue diferente. Este contexto marcaba una clara ruptura con los esquemas anteriores, ¿verdad?, con lo que se hacía antes del 44. Otro punto independiente, Jaime Capó, mi director espiritual, afirma en un documento que se llama T, letra T1, de su libro Documentos para Estudio, que es este, dice: con razón, Eduardo Bonín puede afirmar que en cuanto a los rollos seglares, los cursillos existieron en los años 44-45. Afirmando quién fue el iniciador. Pero dice, rollos seglares, vamos a ver si eso es lo único. Y continúa, Jaime Capó, quiero insistir una vez más en lo que ya dije en la presentación. Se refiere a la presentación de su libro, este libro, y dice: hoy los cursillos de cristiandad giran alrededor de lo fundamental cristiano, y este aspecto esencial y definitorio
arranca la presentación de la gracia, cual se empezó en el año 49, aunque las ideas de los rollos seglares se encuentran casi verbalmente expuestas antes. O sea, ya se contradice un poquito. La coordinación, el enfoque, la colocación, el objetivo, etc. Estas son palabras de Jaime Capó, tuvo en y después del 1949 una esencial modificación. Afirma que lo fundamental cristiano, la temática, la sistemática, fue lo nuevo en el cursillo del 49, pero luego dice que los rollos que se estaban usando en el 44 y en el 46 ya contenían, por lo menos los seglares. Pero vamos un poquito más allá. Me parece que en la exhortación anterior, él mismo se contradice, ya que declara que los rollos seglares ya contienen posiblemente las ideas sobre la gracia y tal vez sobre lo fundamental cristiano. Además, si miramos en la revista Proa de septiembre del 46, se detalla bastante acerca de este cursillo de San Salvador y declara que el padre Julián compartió los rollos sobre la gracia y su clasificación, mérito y sus aplicaciones prácticas y medios para vivir en gracia. Bueno, no se le llamaba lo fundamental cristiano, pero él se compartía sobre la gracia santificante. Ahí mismo eso está contenido en la revista Proa también. Este libro tiene muchos insertos por parte de él, de la revista Proa. Por eso quería estar ahí al frente, porque aquí habla del cursillo de la entrevista de Guillermo Estarellas. Esa es la entrevista que hicieron, ahí lo dice. Voy a leerla de aquí, dice. En 1946 se celebró un cursillo en San Salvador y tú formabas parte del equipo. ¿Qué supuso aquel cursillo? Proa número 24. Contestación: este cursillo es considerado como el cursillo de cristiandad cero. Para nosotros este cursillo supone ya una novedad comparado con lo que se hacía. Y sobre todo el espíritu suponía una novedad en el clima general de Acción Católica. Y continúa. Preguntamos a Guillermo Estarellas, ¿en qué consiste esa novedad? Por parte nuestra, seglar, había conciencia clara que nos salíamos de la sistemática de la Acción Católica. Nos sentíamos los seglares menos reglamentados, más nosotros. O sea, yo no me lo inventé, está aquí y todo esto es de Proa y hay citas de la revista Signo también. He escogido lo que Jaime Capó quería comprobar. Con lo de clero, pues también lo comprueba con lo de Eduardo en muchas ocasiones aquí. Entonces ya en el 44 estaba establecido el tema de la gracia. En el 47, el tercer cursillo o el séptimo de jefe de peregrino fue Eduardo como rector, José Seguí profesor, director espiritual reverendo José Sterlich. 47, el protagonismo del obispo Gervás. El 48, cursillo en Luc, octavo cursillo de peregrinos. Todo eso está en la revista Proa aquí, que lo saqué de ahí. Rector José Ferragut, profesores Eduardo Molín, Bartolomé Ritor y Juan Mir. Director espiritual, padre Bartolomé Nicolau, con el padre Amengual dirigiendo el cursillo. Porque allá un sacerdote dirigía el retiro, la parte del retiro, y luego otro dirigía el resto del cursillo en general. Ahí, en ese cursillo del 48, el obispo Gervás les visitó durante el cursillo. El quinto cursillo, o noveno, de jefes de peregrino, Eduardo, rector, Onofre y Antonio. O sea, en el 48 hubieron dos cursillos. Si notamos, Eduardo fue de los 5 cursillos antes del 49, con el método de Eduardo fue rector de 4. Y en el único que no fue rector fue cuando en el del 48, temprano en el año, el rector fue José Ferragut. Pero yo creo que es porque como hicieron 2 cursillos ese año, entonces Eduardo dejó a Ferragut
y luego él fue en el segundo, que fue por ahí cerca de Semana Santa, creo que fue. Entonces, en el 49, el primer cursillo enumerado de San Honorato, como ya sabemos, que viene a ser el sexto cursillo con el método de Eduardo. ¿Verdad? Son cositas que hay que conocer, estos detalles, porque no es solamente historia, sino que es la verdad, es el carisma. En otro libro, que no lo traje porque yo tengo muchos libros y leí de muchos y siempre leo, el primer libro que yo leí sobre el carisma o relacionado con la historia del cursillo fue Historia y Memoria de los Cursillos de Cisco Forteza, el cual después de haber conocido a Eduardo y él viendo mi inquietud, me regaló ese libro, me lo envió y firmado con su elocuente firma, y lo conservo. Y lo estudié, los primeros 4 o 5 capítulos me los comí en menos de una hora, yo creo. Pero lo seguí estudiando y estudiando. En el libro este que escribió España, Libro de Cursillos de Cristiandad, es el título, una respuesta al espíritu de Servando García Rubio, del Secretariado de España, en la página 95, dice como en forma de pregunta: ¿cómo es este cursillo? Refiriéndose al 49. En nada difiere de los anteriores. O sea que los anteriores eran igual al del 49. El del 49 no fue el primero, entonces no puede ser. Es normal. Es el mismo cursillo organizado 2 veces en el 48. Esos son los de España, no Mallorca. Con los mismos temas y el mismo método. Claro, ahora ellos quieren defender también que fue mucho antes de Eduardo que comenzaron, y esta es la situación aquí. Pero afirmando también que el de 49 no fue el primero, y que el del 48, los 2 que se hicieron, y el del 40, todos ya eran con el método de Eduardo. Nuevamente preguntaron en el 49, el número 123, preguntaron a Guillermo Estarellas en febrero, luego del cursillo, ¿el trabajo era impersonal o de equipo? Contestación de Guillermo: existía un grupo con verdaderas cualidades, pero hay que atribuir a la obsesión motora de Eduardo la fuerza que nos aglutinaba y actuaba. Eduardo era el motor, la fuerza. Sí, había un equipo. El motor, la fuerza, Eduardo. Algunos o casi todos de los que formábamos aquel equipo han desaparecido. De los 4 dirigentes, y supongo que será debido a los deberes, estoy citando todavía Proa número 123, del 1949. Y supongo que será debido a los deberes de su estado. Solo Eduardo ha quedado en el mismo estado, y quizás también porque se miraba mucho, no los valores vitales, sino utilizables. Como dije, Eduardo fue el rector de 5 cursillos, luego fue el rector del cursillo nombrado número 1, luego fue rector de varios cursillos al principio, y cuando no era rector después de ellos, servía como dirigentes, y luego cada año era rector. Y cuando no era rector, yo mirando esto aquí, llegué hasta los años 60 y pico, y ahí tiene de cada cursillo que se celebró ahí en Mallorca, más de 100 cursillos, y ahí señala siempre Eduardo, o como rector o como dirigente, rara vez no estuvo en uno. Pero durante el año, como hacían tantos, él siempre estaba en todos los años ahí. Eso da mucho a entender. Pero es un dato importante. Según la revista Signo de Mallorca, de septiembre de 1949, los cursillos no son la continuación o adaptación de aquellos antiguos cursillos, sino algo nuevo,
y distinto de lo anterior. El resultado de un trabajo incansable, productivo, milagrosamente productivo, en la creación de un nuevo tipo de cursillo, como hace años ya afirmado. Esto está en el libro del cómo y el por qué. Y los únicos dos nombres que menciona en el libro, el cómo y el por qué, es el de Eduardo Bonín y el de Juan Capó. Entonces, aquí dice que, pues, que esto fue ya algo nuevo en el 49, pero luego dice, como ya hace años afirmábamos. O sea, se contradice ahí también. Pero ¿quién es ese afirmábamos? Notemos que esta declaración hecha en el 49, el autor la afirma al final como hace años afirmábamos ya. O sea, antes del 49. Obviamente, refiriéndose al nuevo método comenzado en el 44. Es esencial apuntalar que la presentación del libro, página 7 de la edición que yo tengo, tan solo hace mención de dos nombres específicos, Capó y Eduardo. Luego indica, y los primeros dirigentes de cursillo. Entonces, me queda claro a mí que si el protagonismo de padre Juan Capó no entra hasta el 49, el año 49, pues entonces se está hablando como con la afirmación, como ya hace años hacíamos, que se refiere simplemente a Eduardo Molina. La afirmación se refiere al segundo nombre indicado en el libro del cómo y el por qué. Es algo que quería exponer porque complementa lo que Ramonet compartía, aunque él no profundizó, pero es símbolo de discordia en muchos secretariados. Y entonces todo esto puede aclarar esa discordia y buscar la unificación. Claro, no estamos buscando pleitos ni guerras, sino pues tener la verdad a mano, en mente y en corazón, para poder pues enseñarla y demostrar. No lo digo yo no estuve allí. Y el más cercano que estuvo allí fue Ramonet, pero tampoco estuvo en el 46, en el 47, pero sí estuvo con Eduardo, es el más cercano. Entonces, si tenemos documentos, como lo han solicitado, hay mucha literatura, FEBA tiene todo. Entonces, busquemos. Podemos concluir que hay tres versiones del comienzo de los cursillos. La del Secretariado de España, que dice que comenzaron con el primero de jefes de peregrinos, o de los adelantados. La de Eduardo, quien con razón afirma que comenzó con el decano, y que a pesar de ser diferente en menos días, con el nuevo enfoque y método en preparación para el encuentro con el Padre y poder ser permitido llevarse a cabo, no le cambiaron el nombre. ¿Okay? Ellos le continuaron con el nombre de adelantados de peregrinos al cursillo del 44 y al del 45, al del 46 y al del 47 y a los dos del 48, porque si no, según explica este libro, en proa no se lo hubieran permitido con ese método. Eduardo fue el motor, como leímos, el inquieto, todo lo que podamos mirar para que se pueda efectuar algo, ese ideal, esas ideas, algo que, pues, inspirado por el Espíritu Santo, ese era Eduardo. Otra efemeridad, la reunión de grupo. El mismo que escribió el libro Reunión de Grupo, Teoría de su Práctica, era el que estaba en contra de que se hiciera. Porque pues, seglares, necesita estar un arquero involucrado, un sacerdote en la reunión. Entonces, después de tanto pleito, tomó todas las ideas de Eduardo, los escritos de Eduardo, y lo puso en un libro que conocemos, Reunión de Grupo, Teoría de su Práctica.
Juan Capón. Ya hablamos de utilizar el mismo cursillo para hombres maduros y el cursillo para mujeres también, ya se habló mucho de eso. Algunas consecuencias de la expansión de los cursillos. La historia de los cursillos de cristiandad muestra cómo desde sus inicios el método y los principios fundacionales se mantuvieron fieles a la experiencia original. Sin embargo, a lo largo de los años, el movimiento ha enfrentado retos significativos relacionados con la fidelidad a su carisma. La expansión fue buena, pero también pues trajo estas consecuencias. Y por ejemplo, el encuentro de Tlaxcala, celebrado en el 70, expuso un punto y varios puntos buenos de inflexión para el movimiento de cursillos y la figura de Eduardo. Aunque Bonín no estuvo presente, lo hizo en una actitud discreta y reservada, sintiéndose ajeno al ambiente dominante, como él mismo lo describió. Y cito a Eduardo: yo estuve en Tlaxcala, pero como un pajarito mojado, asustado, temeroso, miedoso, como perro apaleado. Eso está en Historia de un Carisma, página 75. Él estuvo allí, pero era como si no hubiera estado. Allí pues surgieron cosas buenas. En Tlaxcala se oficializó la creación de la Oficina Latinoamericana de Cursillos y otras cosas buenas. Sin embargo, para Bonín, pues estos cambios representaban, muchos de los que se habló allí, representaban más un alejamiento al carisma. Ideas fundamentales. Ahí pues siguiendo la clericación. Desde su comienzo, las ideas fundamentales han ignorado a Eduardo, las que se acordaron hacer en la reunión del tercer encuentro mundial, como decía del 1972 en Mallorca. Después del proceso, se reunió un grupo previamente designado, entre los cuales estaba yo, estoy citando a Eduardo, para hacer la redacción definitiva. Si bien, aunque formaba parte de dicha comisión, a la hora de redactar el documento definitivo, por más que porfié, no fui escuchado. Sobre todo en el desgraciado acuerdo de suprimir el rollo El Cursillista más allá del cursillo, que es el que está más de acuerdo con el espíritu del Vaticano II. Este está aquí, pero también está en Un aprendiz de cristiano, en la página 55. Y puedo hacer una observación que la presentó bien Ramonet. Cursillo se adelantó al Vaticano II, de cierto modo. En esta primera edición del 74 incluyeron una obsoleta definición del movimiento de cursillo. Historia de un Carisma, página 27, Eduardo. Estos mismos sacerdotes elaboraron una definición del movimiento de cursillo que nunca nos pareció bien a los iniciadores. Un aprendiz, página 55. Y también cambiaron el título de algunos de los rollos, así como parte del esquema original. Por ejemplo, la gracia habitual vino a llamarse la gracia simplemente. La gracia actual vino a llamarse fe. Estudio del ambiente vino a llamarse estudio y animación cristiana del ambiente. Bien largo. Estudio y animación, cristiandad en acción vino a ser llamado comunidad cristiana. Añado, y fuertemente mutilado, porque yo estuve trabajando con la Oficina Nacional poniendo al día el manual, y el rollo de Cristiandad en Acción es una joya comparado con lo que era el Cristiandad en Acción. Entonces soy testigo de eso, de la mutilación que le hicieron a ese rollo.
Seguro Total fue cambiada a Grupo y Estrella, no mucho más. Y como mencionaba anteriormente, la eliminación de cursillista más allá del cursillo fue eliminado. Yo sé que incorporaron algunas cosas en el de en el de comunidad cristiana y en el de Seguro Total como desarrollo, pero no fue nunca lo mismo. Ahora, el padre Cesáreo ha sido el protagonista mayor de las ideas fundamentales, internando el cursillo como fruto de la pastoral de la iglesia. No hay que quitarle mérito, muy influenciar en los cursillos, especialmente aquí en Sudamérica y en Venezuela. Nos estamos poniendo a este padre que ya está en los cielos, muy problema, pero fue influencial con todo lo que se cambió y clericalizar el movimiento de cursillo. Y cito: pretender hacer creer que los cursillos fueron fruto de un plan pastoral. Historia de un carisma, página 55 y página 74. Eduardo dice: por Dios, Padre Cesáreo, no me diga que de hecho la historia nos llevó por ahí, por el camino de la involución distorsionante y clericalizada, y exhibiendo sacerdotes como iniciadores. Tendríamos que lamentar los que, por conveniencias clericales, no somos llamados ni escuchados ni aún tenidos en cuenta. Historia de un carisma, página 74, o sea, refiriéndose a él mismo, no lo tomaba en cuenta. Usted quiere imperialmente vertebrarlos para el mejor servicio eclesiástico. Y ahí está la clarificación. Historia de un carisma, página 75. Y con relación a los constantes cambios hechos en ideas fundamentales, Eduardo le dice: y llamar evolución a la involución de hacer los rollos más píos, cambiando su nombre, su estructura, su finalidad y su esencia, empleándolos no para que haya más cristianos, sino para que los que están dentro del círculo clerical puedan disponer de comparsas obedientes que acepten sin chistar todo lo que disponen los que han secuestrado el movimiento de cursillos, y que por no querer estar en contacto vivo y atentos con los que sí los concebimos, hacerlo es inventar una historia que en manera alguna responde a los hechos. Página 55, Historia de un carisma. Entonces añade en otra parte: imagínense, si a cada encíclica que haga el Santo Padre, incluyendo nuestros días, hemos de ir modificando el enfoque de los cursillos, tendríamos que estar haciendo ideas fundamentales cada rato. Ahora, eso fue en las ideas fundamentales del 72, la primera. En la segunda redacción del 90, el padre Cesáreo propone un proyecto de actualización, a lo que Eduardo contesta: es curioso comprobar la enorme cantidad de veces que en el proyecto de actualización, en su conjunto, se menciona la iglesia y lo eclesial, y que poco se habla de Cristo y de la amistad. Es Eduardo contestándole. Justo al revés que en los auténticos textos fundacionales, página 67. Sabemos que este libro, Eduardo comienza hablando sobre el carisma y lo que es y las ideas centrales, pero el contenido grande es las cartas entre él y el padre Cesáreo. Entonces, hay a veces dicen: oh, son cartas. Hay mucha información aquí que tenemos nosotros que conocer. Y luego no solamente la carta, al final hay dos cartas, una que trata de explicar lo que la finalidad del movimiento, y luego la segunda carta que la escribieron allá en Canadá, Barry Guinham. Eduardo dice: carta que explica con exacta precisión lo que el cursillo pretende. O sea, aquí hay información que si nosotros leemos y buscamos, no nos podemos equivocar. Y esa carta yo me la memoricé. O sea, no es que hagamos cristianada, sino que nosotros nos convirtamos en el Evangelio y que como consecuencia nuestras acciones sean evangélicas. Es lo que el meollo de esa carta dice, de lo que es el cursillo.
que nos convirtamos nosotros en la buena nueva y así, pues todo lo que hagamos es evangélico, es evangelio. Ok, sobre la segunda redacción propone ese proyecto de actualización. En esta edición del 90 cambiaron el nombre de la segunda meditación, el hijo pródigo llamarse el Padre Misericordioso, el contenido no cambió casi. Ya al rollo secular en la iglesia le llamaron los laicos en la iglesia, tampoco cambió mucho. El rollo estudio fue llamado formación, grande expiación. El resto fue mantenido según la primera redacción, que sería fundamental. En los Estados Unidos, y ahí yo soy testigo, y otras partes del mundo que he escuchado, el tripié o trípode, como lo entendamos, de piedad y estudiación, fueron cambiados totalmente. Aquí, ideas fundamentales solamente cambió de estudio a formación, pero en Estados Unidos le cambiamos, yo estaba ahí, a piedad por santidad, a estudio por formación y a la acción por la evangelización. Y pues a Eduardo no le cayó bien eso tampoco. Yo fui pues instrumento en ese tiempo. Yo estuve pues ahí metido en la oficina y me tocó la papa caliente de tratar de invertir todo ese mal que se le había hecho el cursillo. Y Eduardo decía, esos son finalidades, la piedad, el estudio de la acción, esos son los medios. Entonces necesitamos saber cuáles son los medios para poder llegar a la finalidad. Por eso la piedad es el medio para llegar a la santidad. El estudio es el medio para formarnos y la acción nos lleva a la evangelización, no de la otra manera. Y esto es lo que Eduardo explicaba. Y entonces yo entendí eso, y entonces, como yo estaba encargado de eso en Estados Unidos, pues, batallé con, en aquel tiempo era Tom Sarge, algunos lo han conocido allá, director ejecutivo, y había un abogado que era el encargado de inglés, con una personalidad muy fuerte, pero era amigo mío, y me lo gané. Y me gané a ese que era el que empujaba al director ejecutivo, y poco a poco, yo fui a Mallorca, me informé mucho más con Eduardo. Yo venía, le hablaba a Estados Unidos, al director ejecutivo, y poco a poco, como un golpecito en inglés de jab del boxeador, lo iba ablandando, hasta que, pues, fuimos en las segundas conversaciones. Yo tengo escritos aquí del secretariado, son documentos que PREVA debe tener del secretariado, donde está el cambio oficial del carisma en Estados Unidos, aunque siempre en algunas áreas se seguía, pero no a nivel del secretariado nacional. Y en estos viajes a Mallorca, pues, Tom Sarge dijo, vamos a Mallorca, pero vamos los cuatro, refiriéndose a los cuatro del idioma. Él como director ejecutivo, este servidor como coordinador nacional hispano, el coordinador del idioma vietnamés y el coordinador de inglés. Y fuimos allá, y allá nos ayudó Miguel Sureda, y entonces preguntándole a Eduardo lo que decía pero Eduardo no mandaba. Entonces le preguntaba, ¿de dónde sacaste esto de la estrella? Y Eduardo en aquel tiempo, iba, volvía, y con el apa era que él decía. Enseñaba de aquí, le abría la página directa, mira aquí, la estrella la saqué de aquí. Lo mismo con la reunión del grupo, caminaba, buscaba, lo saqué de aquí. Y ahí, porque Tom Sarge, después de haber estado ablandado por ese servidor, pues entonces se convenció y le preguntó muchas cosas a Eduardo, y esto del ambiente, y pues, no, pero si cambia la persona, su ambiente cambia, porque la persona es la que está ahí, lo importante es la persona. Si cambia la persona de mente y corazón, una metanoia, entonces su medio ambiente tiene que cambiar, pero tiene que tener un cambio verdadero. Entonces, pues no hay mucho más tiempo, pero
Ahí fue que el director espiritual regresó a Estados Unidos y cambiamos, lo presentó él como director al secretariado nacional y en Estados Unidos se cambió todo al original y pues yo con Eduardo fui instrumental en redactar el manual con los rollos originales, la estructura y todo, y pues se llevó a cabo y de cierto modo le costó el trabajo al director ejecutivo porque una vez después de ese envío nacional que explicaba el porqué del cambio, el porqué de la visita a Mallorca, el porqué de la compañía con Eduardo y las preguntas, no duró hasta la próxima reunión del secretario nacional, le pidieron la renuncia. ¿Por qué? Porque querían seguir con los cambios y con la puesta al día. Estuve en el encuentro en Brasil, creo que fue el encuentro mundial número 6. Allá me encontré con Mario González, muy instrumental, muy bueno también con el movimiento, pero era el líder. Todos los cambios que se hacían, y ahí pues en una decían, pues las ideas fundamentales, y yo era el único pajarito por allá que decía, ideas fundacionales, y venía un venezolano, ideas fundamentales. Y yo, pues, está bien, me quedo. Pero ahí, entonces luego hablé con él, y le dije a Mario, ¿por qué no le hacen caso a Eduardo? Si él es el que ha estado ahí en todo, el motor y todo. Bueno, es que tú sabes, Eduardo comenzó, pero después se quedó. Yo le dije, ¿pero cómo que se quedó? Sí, pues no, el cursillo es más allá. Él no se quedó, las ideas, lo esencial está ahí. Lo que tenemos que ponerlo en práctica. Si el hombre cambia, el mundo cambia. Entonces, nos quedamos ahí dialogando, pero no pude quizás convencerlo. Pero sí, la influencia grande pues siempre estuvo ahí, y ignorando a Eduardo. Pero por lo menos en papel, bueno, y en realidad pudimos regresar el cursillo como Eduardo nos los había entregado. Eduardo una vez nos regañó y dijo, yo les entregué el paquete a ustedes completo. ¿Por qué le quitan cosas y le añaden cosas? Y tenía razón. Veamos cómo el mismo padre Cesario llama a Eduardo como fundador. Quizás dice, a pesar de toda la controversia del padre Cesario, proclama a Eduardo, aunque yo creo que fue sin querer, poseedor del carisma. Dice, tu carisma, esto es el padre Cesario, tu carisma lo recibiste tú de Dios, lo realizaste tú lo mejor que pudiste y lamentablemente morirá contigo. Una afirmación completa. Tú eres el carisma, tú lo recibiste y tú morirás con él. No hay más nada que buscar. Y hay otras citas más donde el padre insinúa a Gallá y a él como la reliquia, y Eduardo viene y le contesta regañándole en esa carta, ¿qué es eso de reliquia? Y le explica. Interesante. Bueno, muchas cosas que han surgido buenas del cursillo, además de las desviaciones, por lo menos en Estados Unidos. No sé, la renovación carismática en Estados Unidos, comenzó en inglés y fue gracias a 4 cursillistas, 2 cursillistas que se llamaba uno Steve Clark y el otro Ralph Martin. Y habían otros 2 más cercanos del área de Pensilvania, es otro estado, y los primeros 2, Steve Clark y Ralph Martin, son del área de Indiana, Chicago, y los otros 2 del área de Pittsburgh, como unas 200 millas quizás de distancia, a 300 kilómetros. Estos 4 dirigentes fueron instrumentales en su comienzo en la década de los 60 en las universidades de Nuestra Señora de Notre Dame en South Bend, Indiana, y en la de Duke en Pittsburgh. Pues los primeros 2, Steve Clark era protestante, pero estaba inquieto buscando más espiritualidad. Vivió el primer cursillo en inglés en el área de Indiana,
cerca de Chicago, conocen mejor a Chicago ustedes quizás, y se convirtió al catolicismo de protestante a través del cursillo primero en inglés. Y ahí se incorporó a la oficina nacional. Fue el primero que él comenzó, él y el otro. Ralph Martin, el segundo, vivió el segundo cursillo por la fermentación del primero de Steve Clark, y vivió el segundo cursillo. Y ese era ateo. Había crecido en el catolicismo como niño, como joven, pero luego en la universidad y más adulto era ateo. Vivió el segundo cursillo, se convirtió al catolicismo. Fue rollista, fue dirigente y entró a trabajar en la oficina nacional, que la comenzaron ellos dos, haciendo documentos y todo lo que escuchaban de Eduardo y todo lo que entendían sobre el movimiento. Hay literatura de ellos bastante. Desafortunadamente no hay libros, pero sí hay documentos, y yo tengo algunos de ellos. Entonces ellos se encontraron en el primer encuentro de Kansas City Nacional con estos otros dos, es Ralph Kafer y William Story, que también estaban preocupados y buscando más espiritualidad. Se encontraron en ese encuentro y allá los cuatro, gracias al libro, a un libro que se titula, déjame leer, El cuchillo y la pared, de una ganga en Nueva York, donde un pastor protestante muy acertadamente trabaja con esa ganga y lo convierte al cristianismo. Entonces ese libro ellos lo utilizaron, y de ahí, estudiando eso y con todo lo del cursillo, nació la renovación carismática allá en inglés en Estados Unidos. No sé si conocen o han escuchado de Kiko Argüello. Kiko Argüello, que fue quien instrumentalmente hizo el camino neocatecumenal. También un pintor profesional, pero luego decía, la gente en la calle, hambrientos, etcétera, etcétera, tenía esa inquietud, esa preocupación. Y también toda esa preocupación le llevó también a turbarse y quería suicidarse también, con dinero y con fama. Vivió un cursillo de cristiandad en España y se convirtió al cristianismo. Y de ahí trabajó como dirigente, rollista, etcétera, etcétera. Y entonces surgió este movimiento neocatecumenal gracias a lo que vivió en el cursillo. O sea que el cursillo no solamente ha dado cosas negativas. Y puedo seguir hablando aquí, en Emaús, camino hacia Emaús, las iglesias protestantes y otras denominaciones utilizan el método. Juan 23, un movimiento que nació en Puerto Rico, también con el mismo método de cursillo. Y así el Kairos de las cárceles, regado por todo el mundo ya. Aquí tengo, todo esto aquí hay como 40 otros movimientos o grupos que utilizan el método de cursillo. Eso está en Google, lo pueden googlear, cursillos de cristiandad y la renovación o cursillo de cristiandad y otras denominaciones, cursillo de cristiandad, y le va a aparecer todo esto. Esto no lo inventé yo tampoco. Pero bueno, yo les exhorto a que busquemos, pero busquemos de las fuentes que en realidad tienen los documentos que son la verdad. Como no es prueba, el internet tiene muchas cosas, pero hay que tener cuidado también. O sea, que tengamos cuidado cómo buscamos y dónde buscamos. Pero yo veo que lo que se trató de hacer aquí hace más real y más correcto lo que es el carisma nacional. Que Dios les bendiga de colores.